¿cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Yo ya tengo a mi primer invitado, el doctor Norberto Pisoni. ¿Qué haces, Norberto? ¿Cómo estás? Te voy a presentar. Vos sos director de la especialización en Psicología Clínica de la Universidad Kennedy. Que puedo decir que tengo cantidad de amigos egresados de la Universidad Kennedy, psicólogos, psicólogas, y todos muy exitosos. Sí. La carrera desde siempre ha sido muy exitosa, es una de las carreras con más trayectorias dentro de la universidad. Bueno, y contame, ¿qué quiere decir especialización en psicología clínica? A ver, ¿quiénes la pueden hacer primero? O sea, ¿cómo se ingresa y qué psicología clínica? A ver. Bueno, te cuento un poquito. En realidad está dirigida, es la única especialización en psicología clínica que está dirigida tanto a psicólogos como a médicos. O sea, ¿médicos psiquiatras no, o a médicos? A médicos en general. El médico sale como especialista en psicología clínica. O sea, que un médico de familia, un pediatra podría hacerlo. Hay muchísimo, o sea, la especialización funciona desde 1974, es una de las más antiguas es un montonazo, en el país, sí, incluso es más antigua que la Universidad de Buenos Aires. Tiene la particularidad, y esto también es una fortaleza, que está acreditada por CONEAO con categoría B, que también es explicar un poquito a la gente qué quiere decir, o sea, las categorías que pone la CONEAO. Por lo general las categorías de CONEAO van de la A a la C o D. La categoría A es una categoría prácticamente en los posgrados inexistentes, por lo tanto la categoría B es una categoría, ya te digo, es la más importante dentro de CONEAO en tanto especialización en psicología clínica. Que aparte aclaremos al público en general que todos los posgrados tienen que estar acreditados por la CONEAO y es algo muy importante para que aquel que va a hacer un posgrado lo tenga en cuenta. Perdona que te interrumpí. No. Está bárbaro. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es hoy en día, digamos, supervisa todos los posgrados. Por lo tanto, bueno, y como te decía, es una de las más antiguas y otra de las características que participé prácticamente desde el principio, es la única que tiene la unidad asistencial dentro de la sede. Es decir, que aquellos psicólogos o médicos que se dedican, o sea, que quieren hacer la carrera, pueden empezar a atender sus pacientes si son nobles, o pueden continuar con el trabajo, más que nada, te diría, como más estricto en relación a la psicología, lo pueden continuar digamos, en la unidad asistencial de docencia e investigación, se llama que tiene la misma universidad, que además está supervisada por profesores de la especialización. Que aparte me dijiste que todos los profesores de esta especialidad son todos doctores en psicología, porque aparte ustedes también tienen el doctorado en psicología. Exactamente. O sea, y te pregunto, no me preguntes por qué, me imagino que lo hacen mucho más psicólogos que médicos. Sí. O sea, claramente. Sí, sobre todo porque, bueno, en la carrera de grado, la licenciatura en psicología también es una de las más antiguas en la universidad. Está funcionando prácticamente desde el inicio. Sí. Por lo tanto, muchos egresados de la licenciatura continúan con nosotros porque además hacen la práctica preprofesional. Claro. En la unidad asistencial y después la práctica profesional, digamos, donde ya ellos atienden. Y ahí te pregunto, ¿con cuántas horas de práctica antes de recibirme te exigen tener? O sea, en la licenciatura... Sí, claro, ¿no? Sí. O sea, está la licenciatura, que las horas prácticas son dentro de la carrera, la verdad es hoy en día no la tengo demasiado precisa, pero deben ser alrededor de 100 horas. Bastante. Sí.
¿sí? Y en la especialización en psicología clínica, la cantidad de horas es mucho mayor, son 300 horas. Lo cual no es solo atención de pacientes, porque es atención de pacientes, pero también hay supervisión, pero también hay grupos de reflexión. La unidad asistencial cuenta además con cámara de Gesell. Esto significa que, Contale un poquito a la gente qué es la cámara Gesell, que es muy discutida la cámara Gesell, porque, a ver, yo paciente, yo no sé si quisiera que un grupo, a ver, explica vos lo que es la cámara Gesell. Sí, que un grupo esté observando. Te estén observando. Primero, que todo paciente que va a cámara Gesell sabe y firma como un convenio de que autoriza a que se escuchen un grupete de profesionales. Pero no te creas que están así. Si bien algunos, depende de las personalidades, algunos se ponen un poco, lo sienten como algo persecutorio, la mayoría... ¿Accede? Claro, porque el paciente no ve que lo están mirando. Pero además, porque se siente no solo contenido, sino también, entre comillas, estudiado. ¿En qué sentido? Una cámara Gesell, en este caso, sirve para la observación de los noveles, pero también sirve para la discusión del diagnóstico, la discusión del pronóstico, la discusión del tratamiento. O sea, cada paciente, de acuerdo a su, digámoslo, a su padecimiento, para no decir patología es una palabra que viene más... Aparte de padecimientos tenemos todo. La vida está hecha de cosas lindas y de cosas feas, y todos tenemos padecimientos. Sí, es cierto. Uno podría decir, bueno, ¿cuándo alguien consulta a un psicólogo o a un médico especialista? Una pregunta muy básica sería, ¿cómo sé yo a qué tipo de psicólogo acudir? A ver, poner una persona sana, porque a los psicólogos digamos que acudimos las personas sanas, o sea, los psiquiatras manejan enfermedades psicológicas. Corregime si lo que digo no es exacto, porque el psicólogo no está habilitado a medicar. O sea, cuando una persona que dice, bueno, tengo este problema que no puedo, necesito ayuda, como pedía un psicólogo, sabe qué tipo de psicólogo, qué tipo de terapia es la aconsejable para su padecimiento. Exactamente, en esto formamos. Vos me preguntaste al principio, ¿en qué consiste la especialización? Es exactamente esto, es la evaluación. Claro. La evaluación de un aparato psíquico específico, singular, porque cada uno, como decís vos, todos tenemos padecimientos, pero cada uno lo circunscribe a un tipo y a una característica de personalidad que va armando a lo largo de su vida y de su historia, ¿no? En ese sentido, preparamos para evaluar, preparamos para discutir, intercambiamos permanentemente diagnósticos. Por eso te digo, desde la cámara Gesell puede sentirse perseguido, pero también se siente que se va a trabajar sobre él, que se va a trabajar sobre su problemática. Y aparte, o sea, no es tanto lo que a uno le pase, sino lo que uno hace con eso que le está pasando, claramente. Te tengo que despedir, Norberto, un placer gigante realmente. Si vas a hacer la especialización en psicología clínica, eres el director de la Universidad Kennedy, tiene una enorme trayectoria en el tema, así que acércate. Un gustazo haberte tenido en el programa, y ustedes no se vayan, que el programa sigue.
innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Años construyendo historias. UCASAL, construí tu historia. Bueno, y ahora puedo decir con mi amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, el ingeniero. Poquito. No, mucho. Carlos Palotti, bueno, especialista en desarrollo productivo y ahora sos director de la Fundación NAOS, con Alicia. Sí, con Alicia Bañuelos. Bueno, contá. Bueno, como vos sabés, con Alicia venimos trabajando en varios proyectos juntos. En realidad, venimos trabajando este tema de cómo hacer que la mayor cantidad de jóvenes en Argentina puedan aprender habilidades digitales, en especial programación, que es una de las más demandadas. Es decir, la industria sigue creciendo. Vos pensás que creo que cuando empezamos a hablar contigo de estos temas, hace unos añitos atrás, 15 años, había 30.000 personas trabajando en esto y hay más de 210.000 personas, ¿no? ¿Sigue habiendo un faltante tan grande? Sigue habiendo un faltante. O sea, achicó la brecha ya. En realidad, a ver, en Argentina se produce un par de fenómenos. Primero, en el mundo se produjo un fenómeno de la disrupción con la inteligencia artificial, claro, que hizo como un pequeño parate. No paró el empleo, pero, digamos, la tasa de crecimiento del empleo paró en todo el mundo a la espera de ver qué impacto tenía la inteligencia artificial en estos temas. Ya ahora ese tema se retomó y se retomó con mucho más fuerza. Sí. Y acá en Argentina un poco, digamos, mermó la velocidad del empleo, como decimos, el crecimiento del empleo, un fruto de todos estos cambios, estas situaciones de la Argentina y de la política. No dejó de haber empleo, de hecho hoy hay, pero si antes había, suponete, una tasa de rotación del cerca del 40% en las empresas, de la gente que sí que se le iba y tenían que tomar gente nueva, hoy pasó esa tasa de rotación al 20%, digamos, ¿no? Pero sigue siendo muy alta. Y con lo cual sigue habiendo demanda. Se redujo a la mitad. Sí, se redujo a la mitad, pero en un mercado que sigue tomando gente, digamos, ¿no? No a lo mejor con la misma velocidad, pero asumimos que en cuanto haya determinadas señales del nuevo gobierno y todo, va a haber otra vez una alta demanda, porque bueno, el mundo va hacia una transformación digital. Pero aparte en programación trabajás acá para afuera también. Tal cual. O sea, a ver, vos te capacitaron muchísimo, vos eras el director de la Tecnicatura en Programación de la Universidad Nacional de La Punta. De La Punta, sí. ¿Cuántos egresados tuviste? Es un montón. No, un montón. Mirá, nosotros, para que tenga una idea, en 5 años multiplicamos por 10 la cantidad de estudiantes. Hoy tenemos más de 3.500 en San Luis, estoy hablando en La Punta. Y este año capacitamos 10.000 en programación aparte, entre Argentina Programa, este Plan Nación, de los cuales terminó casi el 30%. ¿Todos con trabajo ya? Prácticamente sí, son recientemente egresados, pero nosotros lo hemos reunido por lo menos con 30 y pico empresas, así que hoy por hoy están muy activos con la creación del empleo. Sí, sí. Ahora, creo que contigo lo hemos hablado varias veces, el tema de decir cómo hacíamos para capacitar grandes volúmenes de personas con un faltante que hoy hay, que es el buen docente, digamos, ¿no? Cada vez es un recurso más escaso. Primero, porque también el docente está atentado por el sector privado, y que por otro lado, porque, bueno, nada, tampoco podés crear un docente de un día para otro. Y aparte el docente en programación tiene que estar muy actualizado, porque no sé si está bien dicho, los idiomas cambian muy... ¿Está bien dicho los idiomas? Sí, lenguajes. Como los lenguajes, ahí no me salía... Cambian todo el tiempo, o sea que... Es cierto, pero en realidad ese no es el tema central, porque de hecho los lenguajes uno va aprendiendo, una vez que sabe uno puede ir aprendiendo relativamente... No, cambian los entornos operativos, es decir, por ejemplo, antes
Programar un celular era una cosa rarísima, hoy es una cosa muy común. Programar si no es para Android, para iOS, que es el sistema operativo del iPhone. Entonces cambian muchos los entornos tecnológicos, entonces hay que estar preparado para el entorno tecnológico. Entonces, en definitiva, lo que hemos ido desarrollando en distintos lados, pero con foco en San Luis, con una experiencia muy buena, es cómo podíamos hacer para capacitar, por ejemplo, en este caso, 10.000 personas, todos al mismo tiempo, ¿no? De golpe. Imaginemos 10.000 en la incorporación de una universidad muy grande, todos el mismo día, 10.000 personas todo el mismo día, de manera sincrónica, o sea, virtual. Sí, virtual. Y luego de 500 horas de presencialidad virtual, o sea, en realidad sincrónicas, es sacarlos empleables a por lo menos casi un 30% de ellos, ¿no? Que eso es lo que va a hacer esta fundación. Claro, lo que hemos hecho con todas estas experiencias, hemos creado la Fundación Naos. Ya estamos cerrando acuerdo con algunas universidades, porque la idea nuestra no es ser una universidad, no es ser un centro de estudio, sino trabajar en conjunto con centros de estudios. Con las universidades. Tal cual. Que ellos sean los certificadores de los cursos, sean los que den inclusive los títulos, nosotros apoyarlos tecnológicamente, decir, bueno, nosotros te podemos dar el curso y vos terminás certificándolos. A ver si yo entiendo, Carlos, van a ser como cursos de extensión universitaria avalados por las universidades. Pueden ser. Ahí nosotros estamos ofreciendo en este momento 2 variantes. Una primera, que es un curso de programador full stack, que es lo más demandado, que es un curso de 500 horas, una cosa así, 500 y pico horas. O sea que son 2 cuatrimestres. Sí, un poco menos de un año. Más o menos. Porque sí. son 2 cuatrimestres. Sí, pero son súper intensivos, porque son todos los días, 3 horas. ¿Y qué requisitos para hacerlo? Secundario Completo. Tal cual. Y a eso, junto con la universidad, le ofrecemos una tecnicatura. O sea, al que termina esto, le decimos, bueno, ¿te gustó? ¿Hiciste tu primer año donde ahora ya empezaste a trabajar? Bueno, ¿no querés seguirte una carrera universitaria? Estamos hablando que muchos de los que vienen acá no es gente universitaria. Es gente que a lo mejor ya tiene 28, 30 y pico de años, salió del sistema educativo y entonces nosotros lo recuperamos en el sistema educativo y como ya se entusiasmó... Consigue un trabajo mucho mejor del que tiene ahora. Obviamente. O sea, pero por otro lado, ya le tomó el gustito volver a rendir examen, a poder estudiar todos los días. Entonces le decimos, ¿no querés estudiar un año y medio más y te reciben la tecnicatura? Y ahí te pregunto, ¿y le van a, lo acabas de decir, o sea que esto le va a servir como para continuar los estudios y le va a quedar un año y medio más para ser técnico y después puede llegar a ser licenciado? Después puede hacer una licenciatura en ingeniería, dependiendo cada universidad de lo que pueda hacer entre el pregrado y el grado. Ahí, digamos, ya empieza más que nada la intervención de la universidad. Pero la tecnicatura es una cosa que no tiene mayormente problema, entonces él puede llegar a ser un técnico universitario. Entonces, para mucha gente que hoy por hoy no salió de su secundario y no tiene ningún estudio posterior, es excelente. ¿no? Sale, al poco tiempo se pone a trabajar y al poco tiempo tiene un título universitario. Creo que es una oferta. Y aparte ustedes están lanzando esto ya con la experiencia de lo que pasó en la Universidad Nacional de la Punta de San Luis, que han capacitado cantidad de gente y supongo que ya estás trabajando en convenios con las universidades. Sí, inclusive no solo en Argentina, sino estamos en acuerdo con unas universidades de Estados Unidos, con universidades en Colombia. Estamos viendo algunas cosas en México, de forma tal de que nuestra propuesta pueda ser tomada para gente o núcleos que necesitan determinados gente con capacidades. Por ejemplo, en Colombia, para determinadas áreas geográficas que tienen problemáticas muy particulares, entonces ir con un curso intensivo de programación para sacarlo de determinado entorno social y poderlo convertir en gente y que nos beneficiamos todos, o sea, porque hay gente que empieza a tener un trabajo formal. La verdad, Carlos, mis sinceras felicitaciones, o sea, porque reconozco que te la pasás trabajando, te la pasás emprendiendo, o sea, y bueno, y vamos a seguir grabando de estos temas, o sea, ahora estamos a fin de año, así que bueno, pero el año que viene. Un gusto enorme y mis cariños para Alicia. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que todos tengamos un muy buen año y que el año que viene sea un año un poco mejor para Argentina. Dios quiera, nos lo merecemos. Ustedes no se vayan que el programa sigue.
Universidad de Concepción del Uruguay. Bueno, ahora estoy con el profesor Ricardo María Piñeiro Prince. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo te va, Tere? Todo bien. Director de la Diplomatura en Estudios Organizacionales de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, y el autor de este libro, Diagnóstico Organizacional en la Era Digital. Bueno, contanos un poquito quiénes pueden hacer la diplomatura y de qué se trata el libro. Sí, bueno, la diplomatura, toda aquella persona que tenga interés en estudiar los temas organizacionales puede meterse en la página web de la UBA y enterarse de qué temas son. Son 120 horas en donde se analiza en 4 módulos todo lo que tiene que ver con los estudios del mundo de las organizaciones. Pero una gran pregunta que nos hacen es, no es solamente sector privado, sino privado, público, ONG, hospitales, sanatorios, sindicatos. ¿Sindicatos también? Sí, en donde se estudia de manera muy reflexiva qué es lo que pasa en las organizaciones. Y este libro en especial me parece que tiene que ver con que dentro del equipo nuestro de la UBA tuvimos intención de producir un material que tuviera que ver con el fenómeno post-pandemia y el impacto que tenía en las organizaciones. Entonces, por eso pusimos ahí diagnóstico en la era digital. Y te aseguro, Tere, que el impacto ha sido enorme en todos los ámbitos de las organizaciones. Ahí intentamos explicar, a través de 9 capítulos, diferentes temas. Yo te diría... ¿Cuáles son, perdona, las organizaciones más rígidas, que les cuesta más el cambio, las más paternalistas, las más apáticas? O sea, pues yo calculo que a todas les costó, pero ¿cuál es el tipo de organización más dura para el cambio? No sé que hay un capítulo ahí que hablamos de cultura organizacional. Aquellas culturas que son y tienen determinadas características, por ejemplo, eso que tal cual dijiste vos, más apáticas, les cuesta más implementar los temas de transformación organizacional. Y hay otras culturas que son más viables para este tema. Pero lo que surgió de este libro que me parecía interesante, y yo te comentaba el otro día, yo diría, para sintetizar el libro y en función del tiempo, hay como 4 temas. El primero es el futuro y el devenir. Y ahí me parece interesante porque las organizaciones siempre operan con una expectativa de futuro. El futuro es aquello que vos podés, entre comillas, dominar, porque podés planificar. Sí, puedo planificar, puedo hacer un plan. Etcétera. Sí, exactamente. Pero aparece otro concepto, que lo ponemos ahí en el libro, que es el devenir. Lo vivimos en la pandemia. Lo que vivimos en la pandemia. Entonces, aquellas organizaciones que no operan con estas 2 dimensiones, con futuro y devenir, teóricamente tendrán mayores problemas que aquellos que operan sobre solamente el futuro. Entonces ahí, en ese libro, desarrollamos algunas teorías que tienen que ver con cultura, metodologías ágiles, y sobre todo un tema que a nosotros nos apasiona, que es diagnóstico organizacional. ¿Cómo podemos hacer con determinada tecnología para poder diagnosticar qué es lo que está pasando en esa organización, ¿no? Entonces, en este tipo de contexto decimos que hay como tres o cuatro dimensiones: identidad, cultura y tecnología,
Y me parece que el tema de identidad ahí es como el ADN de las organizaciones, y ahí está explicado de forma genérica y especializado en un caso de análisis qué es lo que está pasando con este tema. Y realmente creo que la pandemia fue durísimo, pero la parte, si podemos decir, buena fue que todos nos tuvimos que acomodar a la era digital, o sea, no quedó otra, a lo que por ahí íbamos a hacer en 2 años, 3, lo tuvimos que hacer en 20 días, creo, o sea, entonces, fíjate, esa puede ser la parte buena o tampoco. No, lo que tiene, digamos, en principio, como cuestión de fortaleza en términos de análisis organizacional, que algunas prácticas que antes no podías operativizarlas, por motivo de la pandemia las vas a operativizar. No quedó otra. No quedó otra. Aquel tipo que de alguna manera en su empresa familiar no quería digitalizar, tiene que digitalizar. Sí, lo vimos en educación. Aquellos profesores que se negaban o que les costaba mucho la tecnología, o sea, yo hablo desde el área de educación, o sea, la tuvieron que imponer, se tuvieron que adaptar, o sea, tuvieron que aprender todo, porque si no, o sea, no podían, o sea, no podían seguir funcionando. O sea, que eso dentro del horror de lo que se vivió fue la parte buena, que todos tuvimos que actualizarnos. Y un tema álgido también es cómo la pandemia interpeló los liderazgos, ¿no? En el sentido que, como no estabas geográficamente en el mismo lugar y los líderes estaban acostumbrados a que sus equipos de trabajo estuvieran en el mismo lugar y ahora están distribuidos y virtuales, puso en tensión el tema del liderazgo, ¿no? Y apareció un nuevo concepto que a mí me parece interesante y lo estamos desarrollando en el libro, que es el liderazgo distribuido. Que es materia... Por eso me lo explicás en el próximo programa. Un gustazo, como siempre, Ricardo, y de todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.